¡Corre! ¡El fuego viene hacia acá! El grito desesperado de Sebastián, un niño de apenas 5 años, cortó la tarde caliente como una puñalada en el silencio de la hacienda en Andalucía. Lo que iba a ser una fiesta de compromiso elegante de Mateo y Alejandra se convirtió de repente en una escena de pánico. Mesas llenas de comida quedaron atrás. Invitados de traje y vestido de gala tropezaban con sus propias piernas tratando de escapar. Copas se rompían en el suelo y el olor a gasolina se extendía como veneno en el aire. El galpón principal, orgullo de la hacienda, comenzó a arder demasiado rápido para ser accidente. El crujido de las maderas parecía gritos de dolor, y el calor era tan intenso que hasta los bomberos locales dudaron en acercarse. Pero en medio de ese caos, cuando todos huían, una figura inesperada hizo lo contrario. Carmen, la niñera nueva, avanzó directo hacia las llamas. Carmen era la persona que nadie esperaba ver ahí como heroína. Una mujer sencilla, recién contratada, casi invisible en el día a día, siempre con el uniforme arrugado, el cabello recogido de cualquier manera y la mirada baja. Parecía ser solo una trabajadora más entre tantas, pero en ese instante tomó una decisión que ninguno de la alta sociedad habría tenido valor. Entró de cabeza al fuego, agarró un trapo, lo mojó en el agua del bebedero, se lo amarró en la cara y, sin pensarlo 2 veces, corrió hacia adentro del galpón en llamas, gritando: «Sebastián, háblame, por favor». Su corazón latía como tambor, pero el paso no temblaba. El instinto gritaba más fuerte: salvar a ese niño que ni siquiera era su hijo. Allá adentro, el humo ardía como ácido en los ojos y la piel parecía freírse en aceite caliente. El ruido de las vigas crujiendo era como truenos dentro del pecho. Fue cuando Carmen escuchó un llanto bajito viniendo del fondo. Sebastián estaba encogido detrás de unos fardos de heno, agarrado a su carrito azul, temblando de miedo. Carmen se tiró al suelo, se arrastró hasta él, tiró del niño hacia sus brazos y lo protegió con su cuerpo, como un escudo humano. Una viga en llamas cayó frente a la salida, bloqueando el camino. El trapo mojado en la cara ya no servía y su blusa comenzó a quemarse. Carmen rodó por el suelo con Sebastián, apagando el fuego de su propio cuerpo, y se levantó con él en brazos. Con pasos tambaleantes, atravesó el infierno y salió del otro lado. Cuando cayó de rodillas en la hierba, aún sosteniendo firme al niño, los invitados se quedaron sin aire. Mateo corrió, tomó a su hijo en brazos, llorando mientras la novia Alejandra, impecable, observaba desde lejos, con una mirada fría y demasiado extraña para ese momento. El incendio parecía solo una tragedia, pero lo que nadie sabía era que aquel fuego tenía dueño. En el hospital de Sevilla, Sebastián estaba acostado en una cama, respirando oxígeno con dificultad, aún tosiendo por el humo que quemaba sus pulmoncitos. Mateo, exhausto, permanecía sentado al lado, sosteniendo la mano de su hijo, como quien teme soltarla y perderlo para siempre. Alejandra, con el vestido aún impecable y el cabello intacto, caminaba de un lado para otro, pero había algo extraño. Sus lágrimas no corrían, eran solo sollozos altos que más parecían actuación para la audiencia de curiosos que ya se aglomeraba en el pasillo. Carmen, vendándose sola el brazo quemado, se quedó callada en un rincón, como si no quisiera llamar la atención, pero aún así despertaba miradas desconfiadas. Fue cuando un enfermero, frunciendo el ceño, se paró frente a ella y dijo en voz alta: «Ya te he visto antes. ¿No eras del cuerpo de bomberos?». El silencio cortó el aire como cuchillo afilado. Mateo levantó los ojos sorprendido y hasta Alejandra casi dejó caer la máscara. Carmen respiró hondo y por primera vez no bajó la cabeza. «Sí, fui bombero, pero dejé esa vida por un trauma que nunca superé». Las palabras resonaron pesadas, dejando a todos desconcertados. El enfermero mayor confirmó: «Claro, fue ella
la mujer que salió en todos los periódicos, aquella que salvó a 2 niños del incendio en el edificio central de Sevilla. Mateo miró a Carmen como si estuviera viendo a una extraña. Hasta entonces, ella era solo una niñera recién contratada, pero de repente revelaba un pasado que nadie podría imaginar. Carmen, sin embargo, no parecía orgullosa. Sacó de dentro del bolso un medallón de plata abollado, lo abrió y mostró una foto antigua, un niño sonriente con hoyuelos en sus brazos. Era mi hijo, Álvaro. Murió en un incendio hace años y nunca me perdoné. El peso de la revelación cayó como ladrillos en el corazón de Mateo, que apretó el brazo de la silla atónito. Alejandra, por su parte, cerró los labios con fuerza, como si aquella verdad fuera una molestia personal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un guardia de seguridad entró apurado con una tablet en las manos. «Señor Mateo, encontramos algo en las cámaras del garaje». Toda la sala se inclinó hacia la pantalla. Las imágenes granuladas mostraban una silueta femenina entrando con una bolsa metálica en la mano derecha y el celular encendido en la izquierda, poco antes de que el fuego comenzara. Mateo contuvo la respiración, reconociendo inmediatamente el porte elegante. «No, no puede ser». Alejandra trató de adelantarse. «Esto es ridículo. Estaba en el salón de belleza, todo el mundo lo sabe». Pero su voz sonó demasiado alta, demasiado defensiva. Carmen dio un paso adelante y dijo con la calma de quien ya vio muchas cosas. «Esa persona no estaba perdida, estaba cumpliendo una acción planeada. Ese fuego no fue accidente». Mateo sintió un escalofrío helado subir por la columna. La duda que nunca se había atrevido a tener ahora quemaba dentro de él. ¿Y si el enemigo estuviera dentro de la propia casa? El fuego tenía dueño, pero el dueño del fuego tal vez dormía a su lado. Esa noche, la mansión en Andalucía, antes símbolo de riqueza y fiestas, parecía ahora respirar solo miedo. Mateo no pudo pegar un ojo, repasando mentalmente cada detalle de las imágenes de la cámara, cada movimiento de la silueta que parecía tan familiar. Alejandra, por otro lado, circulaba por la casa como si fuera la dueña de la situación, ofreciendo té, preguntando si el novio quería medicinas para calmar los nervios, pero su voz sonaba ensayada, casi teatral. Sebastián dormía en el cuarto de al lado, pero gemía en pesadillas, murmurando palabras sueltas: «Fuego, mamá, ayuda». Carmen, aislada en el pequeño cuarto de huéspedes, acariciaba con dedos temblorosos el medallón que guardaba la foto del hijo perdido. El pasado, que luchaba por esconder, ahora golpeaba la puerta con fuerza. Los recuerdos del día en que el techo se desplomó sobre su compañero de equipo, el capitán Herrera, aún la perseguían como un fantasma que nunca la dejaba. Cerró los ojos tratando de callar la mente, pero el ruido de las llamas volvía como si aún estuviera dentro de ellas. Mateo, en la terraza, apretaba los puños, una angustia sofocante en el pecho. Si no fue accidente, ¿quién habría tenido valor de poner en riesgo la vida de su hijo? Temprano en la mañana, el sol apenas había nacido cuando Mateo tomó una decisión silenciosa. Confrontaría a su propia novia. Durante el desayuno, con la mesa aún abundante en frutas y panes que nadie tocaba, él miró fijo a Alejandra y disparó sin rodeos. «¿Dónde estabas a la hora del incendio? Porque las cámaras muestran a alguien igual a ti entrando al garaje». El shock fue instantáneo y ella casi dejó caer la taza, pero en segundos se recompuso con una sonrisa fría. «¿Me estás acusando? Pregúntale a doña Marta del salón. Ella confirmará mi presencia ahí». El tono arrogante hizo que el aire de la sala se volviera pesado. Carmen bajó las escaleras despacio, el brazo vendado pero la voz firme. «Ya vi esa mirada en gente culpable tratando de disimular. Ese video no es casualidad». Alejandra explotó, volteándose contra la niñera. «¿Y quién garantiza que no fuiste tú?
Tal vez prendiste ese fuego solo para volverte heroína de repente, solo para ganarte la confianza de Mateo y meter las manos en su dinero. El veneno en las palabras dejó a Mateo paralizado. Entre dos mujeres que escondían secretos, ¿cuál de ellas estaba diciendo la verdad? Carmen, en vez de defenderse, sacó nuevamente el medallón del bolsillo y lo puso sobre la mesa, las manos temblorosas. ¿Quieres saber por qué nunca quise aparecer? Porque ya perdí un hijo, el único que tenía. Mateo se quedó en silencio absoluto, el mundo girando despacio alrededor de esa revelación. Sebastián, aún somnoliento, entró a la sala. Arrastrando el carrito azul chamuscado, se paró en la puerta y preguntó con inocencia: «Tía Carmen, ¿tenías un hijo?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas que parecían no tener fin. «Tenía, pequeño, y por eso nunca te dejaría morir ahí adentro». Mateo se llevó las manos a la cara, incapaz de contener la emoción. Alejandra desvió la mirada, mordiéndose los labios con rabia, como si aquel secreto fuera un obstáculo a su plan. Pero nada de esto respondía a la pregunta principal: ¿quién había prendido fuego a la hacienda? Mateo sintió que estaba a un paso de descubrir algo mayor. Solo no sabía que la respuesta que estaba a punto de encontrar podría poner a todos en peligro nuevamente. El fuego ya había destruido paredes, pero aún quemaría máscaras. Mateo no aguantaba más vivir entre dudas. Ordenó que el investigador privado, contratado en secreto días antes del compromiso, enviara el informe inmediatamente. Cuando llegó el sobre, parecía pesar toneladas. Se encerró en el estudio, abrió las páginas con manos sudorosas y comenzó a leer. En los primeros documentos, nada especial. Compras de vestidos, viajes a Barcelona, cuentas de salón de belleza. Pero a medida que avanzaba, su corazón se aceleraba. Había registros de transferencias bancarias sospechosas, depósitos en una cuenta en el extranjero y hasta la compra de solventes inflamables a nombre de terceros fechados apenas 2 días antes del incendio. La prueba estaba ahí, clara como fuego en noche oscura. Alejandra había hecho un seguro de vida millonario a nombre de Mateo, y en caso de que algo pasara, ella sería la única beneficiaria. Cerró los ojos, sintiendo que el suelo desaparecía debajo. Aquello ya no era desconfianza, era certeza, pero había algo aún más aterrador. Una parte del informe estaba cubierta con barras negras, información censurada que el investigador solo revelaría personalmente. ¿Qué podía ser tan peligroso como para ser ocultado? Mateo salió del estudio furioso, el dossier apretado en las manos. Encontró a Alejandra en la sala, bebiendo vino como si nada hubiera pasado, el vestido perfecto como el día de la fiesta. Tiró los papeles en la mesa gritando: «¡Explica esto ahora!». Alejandra se puso pálida por un instante, pero luego se recompuso, levantando la barbilla con altivez. «Nunca me amaste de verdad, Mateo. Solo me usabas para mostrarle al mundo una familia perfecta. Yo simplemente tomé lo que es mío por derecho», dijo con una sonrisa venenosa. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, Carmen apareció en la puerta, atraída por el ruido. La niñera escuchó cada palabra y su rostro se transformó, como si confirmara una sospecha que ya traía en el corazón. Alejandra, percibiendo su presencia, sacó del bolso un pequeño frasco de vidrio con líquido transparente y olor fuerte. «No des un paso más, o enciendo otra hoguera aquí mismo», amenazó, la mano temblando pero los ojos llenos de locura. El aire de la sala se volvió pesado como humo. Mateo trató de ponerse entre ella y Sebastián, que había aparecido en la escalera asustado, pero parecía que todo estaba a punto de explotar de una vez. Fue en ese instante que Carmen se movió como si el pasado hubiera vuelto a dominarla. En segundos, la exbombero mostró la fuerza de quien ya había enfrentado el infierno de frente. Con un golpe certero,
derribó el frasco de la mano de Alejandra, que se hizo pedazos en el suelo, liberando el olor a alcohol por el ambiente. La niñera sostuvo a la novia criminal con firmeza, inmovilizándola contra el sofá, mientras Mateo corría para tomar a Sebastián en brazos. La confusión atrajo a vecinos y alguien llamó a la policía, que llegó minutos después. Alejandra fue esposada, gritando que todo era injusto, que habían conspirado contra ella, pero las pruebas hablaban más alto que sus palabras. Mateo, aún jadeando, agradeció a Carmen con los ojos empañados, pero la niñera no parecía aliviada. Por el contrario, su rostro traía una sombra aún más profunda. Cuando Mateo preguntó qué había de malo, ella dudó, pero finalmente susurró: «No conoces todos mis secretos, Mateo. Lo que me trajo hasta esta casa no fue solo trabajo. Hay algo que necesitas saber. Si el fuego reveló a la villana, el próximo secreto revelaría algo aún más impensable». Esa noche, con Alejandra ya llevada por la policía y la casa finalmente en silencio, Mateo creía que la pesadilla había terminado, pero Carmen permanecía inquieta, sentada sola en la terraza, sosteniendo el medallón en sus manos temblorosas. La luna iluminaba el rostro marcado por el humo, mientras los grillos llenaban el vacío con un sonido casi doloroso. Mateo se acercó despacio, aún con Sebastián durmiendo en sus brazos, y preguntó: «¿Qué querías decirme antes? ¿Qué secreto es ese que aún me escondes?». Carmen demoró en responder, como si cada palabra pesara toneladas. Finalmente, con la voz entrecortada, reveló: «Álvaro, el niño de la foto, no era solo mi hijo, también era hermano de Sebastián». Mateo se congeló, incapaz de procesar. «¿Qué? ¿Cómo así?». Carmen respiró hondo, lágrimas corriendo. «Hace años, antes de que conocieras a Alejandra, tú y yo tuvimos una breve historia. Nunca te conté porque seguiste tu vida y yo me fui. Álvaro también era tu hijo, Mateo». Su corazón se disparó, la mente en shock. El fuego, que casi destruyó todo ahora, no solo reveló a una criminal, sino también un lazo de sangre olvidado. Mateo se llevó la mano a la boca, tratando de contener la avalancha de emociones. El recuerdo de esa noche distante, casi borrada por el tiempo y el dolor, volvió como un rayo. Nunca había sabido que de esa historia rápida había nacido una vida. El shock era doble. La mujer que creía que era solo una niñera improbable, en realidad cargaba un enlace inquebrantable con su propia familia. Carmen lloraba bajito, pero había una firmeza en su voz. «Vine a trabajar aquí porque necesitaba estar cerca de Sebastián. Cuando vi que corría peligro, mi corazón actuó solo. No fue solo instinto de exbombero, fue amor de madre, porque de cierta forma él es el último pedazo que quedó de Álvaro». Mateo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, miró al hijo que dormía inocente y a la mujer que ahora revelaba ser parte de su historia más oculta. Era imposible negar, la vida había armado una vuelta de tuerca tan grande que cambiaba todo. Alejandra quería destruir esa familia por dinero, pero Carmen, con todos sus secretos, había protegido no solo a Sebastián, sino también la verdad enterrada en el pasado. El silencio que siguió fue pesado, pero al mismo tiempo liberador. Mateo sostuvo la mano de Carmen, sintiendo su fuerza y dolor al mismo tiempo. «No eres solo la mujer que salvó a mi hijo, eres la mujer que devolvió la vida a nuestra casa». Carmen bajó los ojos, humilde, pero una paz inesperada se apoderó de su pecho. Sebastián, somnoliento, murmuró en el regazo del padre: «Papá, Carmen es un ángel, no la dejes irse». La frase del niño atravesó a Mateo como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Abrazó fuerte a su hijo y miró a Carmen con una mezcla de gratitud y algo más profundo, algo que comenzaba a nacer ahí. Tal vez fuera amor, tal vez fuera solo la certeza de que el destino no se equivoca en sus caminos. El fuego casi destruyó todo, pero también iluminó la verdad. Que la familia
no se hace solo de sangre, sino de valor, sacrificio y amor, y que a veces las personas más improbables esconden los secretos más sorprendentes, porque al final los mayores incendios no queman paredes, revelan a los verdaderos héroes.